Gracias, señor presidente. Buenos días a todas y todos. Me parece importante la presencia de este informe porque justamente nos permite ir viendo cómo cada una de las etapas se va cerrando y el principio de definitividad que debe regir en los procesos electorales se va asentando en cada uno de los procesos que están en marcha. Yo creo que la reflexión que pone sobre la mesa el representante del Partido Acción Nacional nos lleva a también comentar la complejidad de lo que ha sido darle seguimiento a estos procesos y lo que ha requerido por parte del Instituto. Cuando en efecto se establecen procesos de atracción de algunas funciones para fijar criterios, como bien se dice, determinar los lineamientos como los órganos locales electorales tienen que comportarse, quiere decir que en principio detectamos la necesidad de atraer varias funciones precisamente por la diversidad de situaciones y por la importancia de hacer homogéneas las elecciones en toda la República. Yo diría que hay más funciones todavía que las que se han mencionado ya y que en el seguimiento de los procesos electorales fue importante poner un énfasis en particular. Por ejemplo, el CIGE, que es una función que desarrollan los órganos locales electorales. Garantizar su funcionamiento, que cuenten con los suficientes elementos técnicos e informáticos para su realización, que estén bien comunicados, que se realicen los simulacros, las pruebas, que tengan de parte nuestra la información que se requiere, porque nosotros decidimos cuántas casillas y en dónde, que los capacitadores electorales en los estados estén trabajando adecuadamente, implica un trabajo de colaboración y coordinación que es importante, porque la función sigue estando dentro de los órganos locales electorales. Lo mismo ocurre con el PREP, y lo mismo ocurre con los cómputos, pero hubo una parte particularmente compleja que fue a los tribunales varias veces, que tenía que ver con el registro de candidatos, que también está en manos de los órganos locales electorales. Y la supervisión y el seguimiento de el cumplimiento de las cuotas de género y el registro oportuno, el derecho de audiencia a los partidos para que hagan las sustituciones y los cambios que se requerían y demás, generó una situación compleja que yo creo que nos va a dar una gran lección una vez que terminen estos procesos, que es ver cómo los órganos locales, cada uno en sus particularidades, deben ajustarse, incluso en sus estructuras. Un OPLE nos comentaba curiosamente que el proceso del registro de candidatos no está por alguna razón en la dirección de prerrogativas y partidos políticos del OPLE, sino en la dirección de organización electoral. Y esto hace una variedad muy compleja de situaciones posibles que generan algunas diferencias que tienen todavía que ser enfrentadas. A mí me parece que también, de acuerdo con lo que se ha mencionado, después del proceso electoral, va a ser muy importante que retomemos la experiencia desde las visitas que los consejeros electorales hicimos a cada uno de los estados con elección, de las entrevistas que tuvimos con nuestras propias juntas, que tienen un involucramiento importante, con los consejos generales, con las estructuras de los consejos generales en los estados, y hacer una reflexión que permita evaluar, que permita aquilatar las diferentes experiencias, meter ahí también el impacto de las diferentes legislaciones y el choque a veces con la legislación general, y la necesidad de que comprendamos que son en jerarquía la ley general, las leyes generales de partidos y la ley general de instituciones y procedimientos electorales, la que se vuelve la base para poder actuar en elecciones locales, y también aquilatar las sentencias de los tribunales locales y de la Sala Superior y las regionales, para amalgamar todo esto en lo que va a ser las próximas elecciones en términos de su seguimiento y acompañamiento. El año que entra tendremos 4 elecciones locales más.
en donde el instituto tendrá que hacer lo mismo que hemos hecho en esta ocasión, pero en el 18 nos enfrentaremos al fenómeno de elecciones concurrentes, en donde en 28 estados, si no me equivoco, estaremos de la mano con las elecciones locales. Por eso sí se requiere un aquilatamiento, y si en efecto los señores legisladores dicen que esto es por vía de una reforma, ojalá se tome en cuenta la experiencia tenida para poder valorar hasta dónde llevar qué atribuciones, hasta dónde llevar cuál es el alcance adecuado, y que entonces un informe como el que se está presentando actualmente no nada más nos dé los números, sino también la valoración de la rendición de las cuentas y de eficiencia de los órganos locales y de esta propia institución. En este sentido, creo que hay mucho que trabajar para adelante, y seguramente haremos nosotros alguna evaluación, tendremos que tener reuniones con los órganos locales electorales y darle la forma que se requiere para fortalecer lo que será al menos la organización de los procesos electorales, que ya estamos a meses de que iniciarán para el 2017. Muchas gracias, señor presidente.